Bueno, amigos, no podemos dejar de comentar lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Hubo un día descarado, ¿no? Y bochornoso golpe de Estado en este país. Sí. Sucedió que el Tribunal Supremo declaró... Por orden de Maduro, por supuesto. Les quitó la inmunidad parlamentaria a los congresistas y anuló las funciones legislativas. Sí, al Parlamento, al Congreso. Es como que aquí en el Perú la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional decida que el Parlamento ya no existe, que los parlamentarios no tienen inmunidad y que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que se le da su gana con ellos. Sí. Y que en todo caso ellos, o sea, el Poder Judicial asumía la responsabilidad de legislar. Las funciones del legislativo. Sí, increíble. ¿Se imaginan el horror? Por supuesto, esto ha despertado una indignación mundial, ¿no? Y ha sido tal que casi de inmediato, a las 48 horas, el Tribunal Supremo tuvo que decir que no, que se habían equivocado, retrocedieron, que retiraban de inmediato su sentencia, ¿no? No, una parte. O sea, donde dice que les quitan la inmunidad parlamentaria, la inmunidad y las facultades legislativas, se queda sin efecto. Queda sin efecto, ¿no? Y la parte en que ellos asumían también las facultades legislativas también queda sin efecto. Eso es simplemente un retruque y es una ordenado también por Maduro. Desde todo punto de vista, nuestro gobierno, y aquí sí hay que felicitar a PPK, hizo bien. Reaccionó casi instantáneamente, y tan instantáneamente que lideró la posición de América Latina en lo que se refiere a una reacción inmediata, retirando a nuestro embajador, ¿no? Y ya pidiéndole al embajador venezolano que haga sus maletas y se vaya de una vez, ¿no? Y como ha dicho González Posada, y tiene razón, ¿qué esperan todos los funcionarios de la embajada, el cónsul y los principales, por ejemplo, los agregados militares en el Perú? Nosotros no tenemos, Pepe, nombrados agregados militares en Venezuela en este momento. Y existe lo que se llama correspondencia o reciprocidad. Entonces, si nosotros no tenemos, ellos no tienen por qué tener. Eso no sé si el gobierno ha hecho, pero debería hacerlo. Señores, tienen ustedes 24 horas para abandonar el país. Así de sencillo. ¿Y cómo reaccionaron los políticos peruanos más significativos, ¿no? Alan García, por supuesto, felicitó a PPK, dice que es una reacción digna y democrática del gobierno peruano, ¿no? Condenando el golpe de Estado en Venezuela. Keiko Fujimori, por su lado, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y respaldó la decisión de Pedro Pablo, a quien, además de condenar lo ocurrido, ordenó el retiro de nuestro embajador, ¿no? En cambio, los rojos, demostrando que no tienen sangre en la cara, ¿no? Y después hablan de democracia, después hablan de derechos humanos. Estos hipócritas sinvergüenzas. No rechazaron el golpe de Estado y se negaron a llamarle dictador a Nicolás Maduro. Y lo mismo hicieron Nadine y Humala. En ellos sí, yo los comprendo. Se entiende. Claro. Porque son agradecidos, ¿no? Y además de eso, si se meten con Maduro, Maduro habla, pues. Maduro habla. Y si Maduro habla, es el pánico que tiene. Maduro los tiene agarrados de los peluches, pues. Pero los de Frente Amplio se pasaron. Ellos no tienen un mayor compromiso. Les habrán dado su propina de repente, ¿no? Pero nada más, ¿no? Ahí sí que es la identificación ideológica escandalosa. Escandalosa. Qué vergüenza. Tan es así que Aldo... Qué vergüenza. Aldo, por ejemplo, dice, ¿no? Venezuela es una dictadura capturada por una inmunda casta de comunistas, narcos y militares corruptos que han convertido a un país riquísimo que nada en petróleo en una paupérrima colonia cubana donde falta de todo y la gente come cuando puede. El chavismo es un fracaso político y económico descomunal que no puede merecer defensa por parte de gente intelectualmente normal, salvo que estén hipotecados económicamente al chavismo. En suma, o eres un estúpido o eres un vendido. No hay otra explicación si respaldas a Nicolás Maduro, ¿no? De acuerdo, Juan. Además, una consideración, amigos televidentes, fíjense. Cuando uno piensa en Emiratos Árabes, en Kuwait, no sé, en estos países recontra productores de petróleo del Lejano Oriente,
uno inmediatamente piensa pues en lujos, en prosperidad, porque efectivamente, ¿no? Entonces, en Qatar, por ejemplo, en Qatar, que el dueño del país es el sultán, o el emir, o como se llame allá, por ejemplo, el Estado cada 3 años le condona los créditos hipotecarios a todo el mundo. No existen impuestos. Nadie en Qatar, y en muchos países de estos, paga impuestos, porque les sobra el dinero. No solamente no pagan impuestos, el Estado les paga un sueldo. Bueno, les paga. En Arabia Saudita reciben más o menos $1.700, creo, para que veas. mensuales. Y en Qatar, como digo, la gente se compra departamentos cada 3 años y el gobierno después les paga la hipoteca, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por el petróleo. Bueno, Venezuela es el país con más reservas probadas de petróleo del mundo. Venezuela tiene más petróleo que cualquiera de esos países. Y fíjense ustedes que no hay papel higiénico. Se mueren de hambre. A ver si algún comunista puede resistir esa respuesta. El otro día le preguntaban a Correa, por cierto, el actual presidente de Ecuador, ¿no? Y decía, el país que más equidad y menos pobreza hay, fíjate a dónde llega la hipocresía. Es Venezuela. Es Venezuela. Sí. ¿Ah? Increíble. Y he visto en las redes sociales, sacan las fotos de los animales del zoológico. Un elefante, por ejemplo, puro hueso, impresionante. Pero si no tienen plata para los hijos, no tienen comida para los hijos, a los niños, imagínate, le van a dar a los elefantes. Menos mal que no se han comido a los pobres animales, ¿sabes? Porque se los pueden comer. Cuidado que en algunos casos ya se los están comiendo. Sí. Otra noticia realmente insólita. Resulta que un periodista de este canal, Jaime Chincha, hizo un reportaje en la puerta de la embajada. En la puerta de la embajada de Venezuela, entrevistando a los venezolanos que allí protestaban. Entonces esto ha sido tomado por el gobierno de Nicolás Maduro como una ofensa inaceptable y ha ordenado a su embajador que le plantee una denuncia penal a Jaime Chincha de Huilas Televisión por difamación y por mancillar el honor de un país revolucionario. ¿Y saben ustedes qué? ¿Qué es lo más dramático? Lo peor de todo, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que el juez peruano aceptó el fiscal. No, juez. No, el fiscal. Querella va al juez. ¿Al juez ha ido? Pero es querella, Pepe. No, pero en este caso no ha sido querella. Ha sido mucho más grave. Una especie de denuncia penal, entonces. Así es, una denuncia penal. Por bueno, mejor dicho, penal, pero que no es querella. Y lo grave y el fiscal aceptó. Y eso es lo grave. Es que el fiscal haya aceptado esto, ¿no? No, es que... Y están citando a Jaime Chincha para que dé su versión de parte, ¿no? Este tipo de cosas no se pueden permitir en el país. El órgano de control de la Fiscalía. Por eso, ¿no? Juan José Garrido, de Perú 21, dice con toda razón que esto no solamente es un despropósito, sino una vergüenza. Claro. Esta es otra demostración de la precariedad de nuestras instituciones y la razón fundamental por la cual requerimos una reforma urgente y radical. ¿De acuerdo con Juan José Garrido? ¿No? Es una vergüenza que la dictadura de Nicolás Maduro encuentre cómplices en el Ministerio Público de nuestro país contra un periodista peruano que cumple con su deber y con su función. Realmente. Increíble. Realmente. Increíble. Bueno, a ver, hay una cosa que está pasando también en el Perú. Esto es un comentario por un lado de Lampadia y por otro lado de Rafael Valencia Dongo. Porque es evidente que hay una tremenda urgencia en el desarrollo económico y social del Perú, de generar empleo, de reducción, que reduce la pobreza, que mejora el bienestar general, que hace justicia en líneas generales al ser humano. Es indispensable también para eso, entre otras cosas, combatir las acciones antiinversión que hay en el país, ¿no? Sí. Que hay montones de grupos radicales cuyo único objetivo es evitar las inversiones en el Perú. Porque claro, pierden, al reducir la pobreza, al generar empleo, al incrementar la recaudación y al fomentar que el Estado haga las obras de infraestructura que la población requiere, pierden adeptos para la demagogia que predican los rojos. Pero bueno, y por tanto, lo que se puede es adelantar la inversión de los recursos públicos que van a venir como consecuencia de las inversiones que pueden haber, por ejemplo, en minería y en energía, y adelantar esos recursos que se van a conseguir después
para hacer la labor de infraestructura que las zonas más empobrecidas de nuestro país requieren. Pero si el gobierno distribuye esos recursos públicos a ciertas comunidades sin vincularlos al compromiso de viabilizar las inversiones mineras que están pendientes, bloquea el desarrollo, Pepe. Ya no solo el gobierno de esta manera, o como ha venido haciendo, cede al chantaje violentista, que es inaceptable. Todos lo hemos visto, como en cuanto alguien quiere protestar contra una mina, toma una carretera, toma rehenes o lo que fuera, y por supuesto el gobierno cede y dice no hay permiso social y por tanto no se puede hacer la inversión minera. Oye, perdón que te interrumpa. Sí. Yo te pido que cuentes. Lo voy a contar. Que le cuentes al país. ¿No? Lo voy a contar, pero termino con esta reflexión. Ahora resulta que incluso antes del chantaje ya están cediendo, porque están entregando los recursos a estas ciertas comunidades, como en el caso, por ejemplo, de Cajamarca, sin unirlos, sin condicionarlos a que permitan las inversiones mineras que van a generar esos tributos que ya se están empezando a repartir. Lo que Pepe me pide que cuente es lo siguiente. Hace un tiempo, no voy a decir dónde ni con ocasión de qué, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, reunió en un desayuno a 6 o 7 empresarios mineros de primer nivel en el mundo, de las empresas que más grandes inversiones mineras tienen en el Perú. Y también a 4 o 5 empresarios mineros peruanos importantes. Y en esa reunión, el presidente Pedro Pablo Kuczynski les dijo que quería hablar con ellos sobre el futuro de la minería, de la situación actual de la minería, de las inversiones mineras en el Perú y de qué pensaban ellos. Bueno, empezó hablando el representante, el titular, el presidente de una de las compañías más grandes del mundo y, por supuesto, de la inversión minera más grande que se haya hecho en la historia del Perú. Y lo que le vino a decir fue que estaban hasta acá de que el gobierno peruano, este gobierno, por supuesto el anterior también, aceptara todos los chantajes y que no podían continuar de esa manera. Que la inversión no podía continuarse, que la inversión que ya estaba hecha corría gravísimo peligro de no poder concretarse o de no poder dar los frutos que evidentemente los accionistas y el país espera, y que estaban pidiéndole, le rogaron, todos coincidieron en eso, le rogaban al presidente de la República que impusiera la ley, que mandara, que se denunciara y se detuviera a los sinvergüenzas que cometían las violencias y sometían al chantaje al Estado y que, por supuesto, no cedieran al chantaje. Cuando terminó la reunión, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se levantó de su silla y comentó, como a sí mismo y a sus ministros, 2 de sus ministros que tenía al lado, el de Energía y Minas y el presidente del Consejo de Ministros, diciendo, estos señores parece que no comprenden que yo he sido elegido con los votos de los rojos. Dios santo. Y esto lamentablemente lo escucharon varios de estos grandes inversionistas y se fueron de esa reunión con una sensación de desamparo impresionante. Esta es la actitud, señor Kuczynski, del presidente de lujo que dicen algunos que tenemos. Realmente es vergonzoso que se puedan llevar esta impresión estos grandes inversionistas. Todavía está usted a tiempo de rectificar las cosas, de ejercer la autoridad y de imponer la ley, señor Kuczynski. Muy bien, pausa amigos y regresamos inmediatamente.